Bueno, nos metemos ya en la primera de las entrevistas esta mañana y como decíamos, vamos a recibir al doctor Andrés Ojeda, que es representante legal del Sindicato de Policías. Vamos a hablar sobre una temática que está instalada arriba de la mesa que tiene que ver con algunos cuestionamientos que surgen al accionar policial en determinadas áreas. Por ejemplo, surgieron voces críticas sobre el procedimiento policial en la Plaza Líber Seregni. También han surgido pedidos de informes en lo que fue el accionar de la policía en una plaza en la ciudad de Castillo. Por ejemplo, también han surgido voces críticas sobre la situación que se dio en Piedras Blancas con un hombre con un machete amenazando a la policía y la respuesta policial a esa situación. Voces por allí que hablan de algunos sindicatos que han planteado en la mesa representativa del PIT-CNT valorar y evaluar si es conveniente que el sindicato policial siga integrando las filas del PIT-CNT o eventualmente una moción para expulsar al sindicato policial. De todo eso hablamos a partir de este momento con el doctor Andrés Ojeda. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por acompañarnos. No, un gusto, como siempre. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿para ustedes casual o no que se haya votado la interpelación a Bonomi luego del incidente en la Plaza Seregni? A ver, nobleza obliga. Primero, es un tema netamente político que excede las competencias del sindicato policial en la defensa diaria del policía. Nobleza obliga, el tema estaba sobrevolando... Desde antes. Desde antes, sobre todo en virtud de la remoción de Groder Ruiz. Yo creo que el tema lo que hace es, por lo pronto, por lo que se vio en prensa, desencadenar que ocurra ahora y no dentro de un mes o dos quizás. Pero creo que no es algo que surgió a la vida en virtud de lo del domingo. Creo que no sería razonable que lo del domingo implicase directamente una interpelación. Pero si uno va a interpelar a un ministro y surgen más temas en el medio entre que lo pide y la fecha se fija, los temas van a estar incluidos, evidentemente. Y se puede, en función de este relato que yo hacía de hechos o de eventos que se han suscitado en estos últimos días, ¿ustedes observan o desde el sindicato constatan que hay una corriente antipolicía que se está gestando? De hecho, lo dijimos creo que el lunes, después del tema de Plaza Seregni, fue lo primero que salimos a decir. Paremos rápido la manija antipolicía. Porque uno empieza a mirar y ve que lo que se trasluce detrás de comentarios de fuertes actores políticos y actores sociales es un sentimiento antipolicía, más que un enojo puntual por un acto de agresión o brutalidad o represión concreto que jamás existió, o por lo menos no el domingo. ¿Ok? Entonces, cuando uno permite que una mentira se repita 1000 veces, se te instala cualquier relato, ¿no? Entonces la semana que viene el cielo es verde, el cielo es verde, el cielo es verde, y dentro de 2 semanas todos lo repetimos. Por eso es tan importante que salgamos a decir fuerte y claro que el domingo en Plaza Seregni no existió un episodio ni de abuso ni de represión policial. Existió un procedimiento que tuvo básicamente solo 3 lesionados y casualmente los 3 fueron policías. Entonces, evidentemente hay que hacer las lecturas con criterio. ¿Por qué piensa que puede haber una manija antipolicía, como usted dijo? Y la realidad es, como dice Patricia Rodríguez siempre, la jerarca del sindicato, la seguridad es un gran bastión electoral. Lo ha sido últimamente, es el tema 1 en las preocupaciones de Uruguay hace muchísimo tiempo, ha desbancado el empleo. Y ese bastión, esa lucha electoral, siempre ha tenido como rehén al policía. Recuerden ustedes que el policía no cambia porque cambia el ministro, ¿no? El policía de a pie, ¿no? El subalterno, el que va a hacer el procedimiento, es el mismo. Y termina siendo rehén de esta puja, de este lío. Y esto es parte de esto, ¿no? Cuando se anuncia la junta de firmas para la LUC, resulta que empiezan a surgir episodios mágicamente de represión policial. Episodios de represión que no tienen lesionados, ¿no? Como el del domingo. O sea, díganme ustedes cuál es un episodio de represión policial y de abuso que no deja un solo lesionado, salvo 3 policías. ¿Piensa que es algo organizado, entonces? No, yo creo que no soy muy partidario de las teorías conspirativas. En general, esto tiende a ser lo que es, lo más llano y natural y liso que se ve, pero sí creo que hubo un aprovechamiento de un episodio para buscar una consecuencia política. Esas voces críticas dicen que la policía reprime, entre comillas, lo digo citando esas voces críticas, reprime en estos casos, pero en Punta del Este no, por ejemplo. Bueno, a mí esa cuestión que subyace en materia de componente clasista y todo,
Me molesta bastante. Se habló mucho de... Se lo digo porque actores políticos, no solo en redes sociales, actores políticos lo han dicho. Exactamente, lo he escuchado con mucha atención. En el Parlamento se dijo hace 2 días. Bueno, me preocupa muchísimo que hablen de clasismo y de racismo en el marco de esta detención. Quiero desterrar los dos temas. El racismo desde ya, les puedo contar que los conductores del operativo y del procedimiento son afrodescendientes, lo cual es todo bastante ridículo hablar de racismo. En cuanto al clasismo, existieron 350 operativos en ese mismo fin de semana. ¿Ah? Todos transcurrieron con normalidad. ¿En qué consta el operativo? Para que se entienda por qué acá hay un problema y en otro lado no. El operativo básicamente lee por un altoparlante la misma exhortación o muy similar a la que viene leyendo desde marzo. Esto no ha cambiado. Tapaboca, alcohol en gel, distancia. Eso es lo que reclama la policía, como lo hacía en la Rambla al principio de la pandemia. En la enorme mayoría de los casos, la gente responde bien. ¿Ah? ¿Por qué acá hay un problema? ¿Porque se rehúsan a separarse, a tomar distancia? No. Acá el problema se da porque la policía es agredida. Olvidémonos de la pandemia un segundo. Si esto fuera, no sé, una hinchada de fútbol y se le acercan y los agreden, ahí se genera el problema. El problema no es porque se rehúsan a tomar las medidas a las cuales la policía los exhorta. Entonces, creo que el gobierno va a publicar en estos días los lugares específicos donde se produjeron los operativos, esos 350, exhortaciones a tomar medidas. Están a lo largo y ancho del país. Yo creo que es falso o contradictorio decir, en Punta del Este no. Si en Punta del Este se hizo la exhortación en la Rambla o donde sea, y la gente de repente no dio bola, pero no agredió a la policía, porque vean ustedes la diferencia, la distancia que hay entre no hacer caso a una orden y eventualmente, o una exhortación en este caso, y otra es tirarle botellas, insultar y amenazar policías, ¿no? Son cosas diferentes. Lo segundo es delito. Insultar a un policía, tirarle botellas y agredirlo físicamente es delito. Entonces, es razonable que el policía diga, bueno, señor, usted no puede hacer esto, me lo llevo detenido. ¿Por incumplir la exhortación? No, por agredirme. ¿Se ve la diferencia? Porque acá se entreveró y ayer escuchaba más actores políticos decir, bueno, pero esto atenta contra el derecho de reunión y usted no puede dispersar aglomeraciones. Bueno, son cosas bien distintas, ¿no? Digo, una cosa es que discutamos hasta dónde la exhortación, no ha habido detenciones por incumplimiento de la exhortación, eso no ha existido. Las detenciones existen por agresiones a la policía. Acá? Yo creo que no. Es más, me parece un disparate salir a repetir eso públicamente. Porque en la medida de que la exhortación no es coercitiva ni obligatoria, es una exhortación, si no sería una orden, no se viola nada. Digo, lo que hace la policía es, señores, hace 8 meses que estamos entre subsidios y ollas populares, sorteando una ola difícil. Estamos en un momento complicado, con la cantidad de casos. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Aprieta las marcas, y es razonable. Saca a la policía a exhortar en la calle. Habitualmente la gente responde, y en los casos que no responde, la policía trata de dialogar. Y si definitivamente no responde, no la detienen. Le faltan pautas claras a la policía porque ahí hay todo un discernimiento, ¿no? Capaz que alguien no responde bien, pero no insulta y puede ser interpretado como agresión. Los policías también son personas que se pueden poner nerviosas en el marco de un operativo cuando ven que hay un clima hostil, aunque nada de eso signifique ni agresión ni delito. Faltan pautas claras. Patricia Rodríguez por ahí también mencionaba que se necesitaba quizá un procedimiento más claro de acción. Eso lo dijimos, estamos juntos en esa nota cuando hablamos de eso. A ver, lo que dijimos fue, el Ministerio tiene un procedimiento con el que viene funcionando desde marzo. No ha tenido mayores problemas, salvo el episodio del domingo. Quizá lo del domingo amerite tomar algún protocolo más específico. Puede ser. Ahora, hay cuestiones que van a quedar libradas a la discrecionalidad del policía porque uno no puede prever todas las situaciones. Es lo mismo que con los jueces y los fiscales. Uno no puede poner negro sobre blanco todo lo que la realidad le va a poner por delante. Entonces, lo que tiene que dar son criterios en general. Miren, si no le dan bola con la exhortación, y bueno, no los detenga. Ahí hay un criterio. Ahora, si lo agreden, y sí, al que lo agrede, deténgalo. Ahí me parece que es más claro. Se podría escribir, ayer hubo una circular interna del Ministerio del Interior clarificando alguna cosa de estas. Yo creo que se va a hacer pública. Yo la tengo por ahí, así que la buscamos. Pero no dice mucho más que lo que ya conocemos. Doctor, acá hay un tema que uno lo va asistiendo, lo va balconeando como un ciudadano común y se va dando cuenta de algunas cosas que yo no tengo ningún tipo de inconveniente en decir que me parecen
pequeñas chicanas políticas demasiado exageradas y excesivamente peligrosas por el momento en el que estamos viviendo. El momento de pandemia nos pone a todos extremadamente celosos. A los vecinos nos pone celosos. Cuando digo celosos me refiero a alerta de que si escucho a mi vecino con música demasiado fuerte y a mí me parece que las voces, los gritos y las risas que estoy escuchando son de más de 10, 15 o 20 personas, hago la denuncia policial. La gente en su casa me podrá decir si eso está bien o está mal, que cada uno piense lo que quiere. Yo no voy a juzgar y a señalar con el dedo al vecino que denuncia que se está haciendo una fiesta en una casa de enfrente o en la casa de al lado. Hace la denuncia, interviene la policía. La policía llega y hasta donde yo tengo entendido, exhorta a que esa reunión, si tiene más de la cantidad de personas permitidas, finalice. Hasta ahí todo bien. Voy a poner 2 ejemplos claros. Ha habido gente que no ha hecho caso omiso, ha habido gente que ha continuado con la fiesta, por lo tanto ha sido judicializada, y ayer vimos todos lo que pasaba, por ejemplo, en el puente sobre el Santa Lucía. Se apersonó la policía, se le dijo a la gente que no se podía estar pescando. Se dio lectura de ese comunicado. Y yo vi en subrayado la imagen de la gente diciendo, bueno, nos vamos, seguiremos pescando en costa. Es lo que pasa habitualmente, la gente cuando le dicen, se va. Yo estoy diciendo las 2 cosas que veo, pero tengo que ir a otro hecho que se vino a sumar. O sea, acá estamos hablando de la destitución de un jefe de policía o el pedido de renuncia, perdón, para ser más exacto, frente a la reunión que tuvo con Leal. Hablamos de lo que sucedió en Plaza Sereñi, de la cuestión de decir que acá no tratan a los de Punta del Este como tratan a los negritos de acá a la vuelta. Y estoy diciendo las palabras que se utilizan. Por favor, no se tome esto como peyorativo o insultante de mi parte. Y ayer, una persona que no sé qué le pasó, si estaba alcoholizada, drogada o fuera totalmente de sus cabales, esgrime un machete, comienza a agredir y a amenazar primero a transeúntes, 2 policías intervienen y terminamos con la persona en el CTI con un balazo en el pecho y nuevamente gran parte de la sociedad hablando de y no tenía otra cosa para hacer ese policía que tirarle a ese pobre viejito que estaba loco y que lo único que hacía no se podía ni sostener en pie. Eso fue lo que escuché yo. Sí, bueno, igual en este caso acá tenemos como 3 temas separados. Por eso. Yo te los voy a compartimentar porque si no se va a entreverar. En cuanto a las potestades policiales, a los efectos de disolver reuniones privadas, siempre la policía actúa amparada en el respaldo de las órdenes de la Fiscalía. La mandata a la Fiscalía. Yo ahí siempre le digo a la policía que vienen, señores, si usted tiene dudas, hable con los fiscales y que ellos terminen tomando decisiones porque son los que van a juzgar el día de mañana responsabilidades. La policía es auxiliar de la justicia. Digo, tiene decisiones políticas detrás, naturalmente, del Poder Ejecutivo, pero está claro que es auxiliar de la justicia. Eso en primer lugar. Segundo, en la mayoría de los casos, como en Santa Lucía, la exhortación funciona y ha funcionado desde marzo y por eso no hemos tenido que lamentar episodios, salvo alguno en particular como este. O sea que esta exhortación en general ha funcionado. En cuanto a la cuestión del machete, y acá sin perjuicio de que no es afiliado al sindicato policial, ni lo estamos defendiendo nosotros, ni mucho menos, yo creo que es una oportunidad interesante para aclarar cuál es el marco jurídico de trabajo de la policía, porque toda esta discusión eterna de legítima defensa entreveró el pastel. La policía actúa en el marco de la causa de justificación, cumplimiento de la ley. ¿Tá? No de legítima defensa, cumplimiento de la ley. ¿Qué ley? Varias, pero principalmente la ley de procedimiento policial. ¿Ok? ¿Qué dice la ley sobre el uso de la fuerza en general? Racional, progresiva, y sobre el arma de fuego dice ultimísimo recurso la fuerza letal. En este caso que hemos visto, yo he mirado un poco redes y demás, y bueno, ¿por qué no le disparó a una pierna? Y yo qué sé, yo creo que ahí hay como 2 momentos. Se ve claramente que los policías todo el tiempo intentan no dispararle, sino disuadirlo y que deponga la actitud. Evidentemente el señor no estaba en sus cabales, eso parece también razonable. Lo que de repente se puede decir es cómo 3, 4 policías no pueden derribar a una persona que está en esas condiciones antes de que se produzca el episodio que se produce. Ahora bien, cuando llega el momento de que se va arriba del policía con el machete, creo que ahí no hay 2 lecturas que no queda más margen. O sea que el policía tiene que decidir entre recibir un machetazo y usar su arma. Ahora, si ustedes me dicen,
antes se podría haber resuelto de otra manera. Bueno, esa es la disquisición que tenemos que tomar al momento de asignar responsabilidades penales. Si entendemos que a nivel de procedimiento policial debió haberse reducido a la persona de otra manera, no se hizo y se permitió llegar a este lugar, tenemos una responsabilidad penal. Si entendemos que se utilizó el arma ya cuando el tema estaba ingobernable de otra forma y que la puja era entre el derecho a la integridad física o la vida del policía versus la integridad física o la vida del agresor, puede estar justificado. Me explico cómo, más que decir si estuvo bien o mal, lo que queremos dar son herramientas para que la gente entienda. El uso, por ejemplo, de las taser, las pistolas de está choque eléctrico. regulado en la ley de procedimiento policial como parte del posible equipo. O sea, no es ilegal que un policía tenga tasers. Y recuerdan ustedes que hubo un lío hace poco con tasers también, Sí. que los usaron, Sí. hubo problemas con tortura y yo qué sé. Sí, claro. Bueno, porque si palos porque bobas, si no bobas palos, ¿no? La vida misma. Entonces, en este caso no los tenían encima. Si no, evidentemente hubieran sido utilizados. Es una decisión política del ministerio qué equipamiento le da a los policías. Antes de cerrar la entrevista y de despedirlo, pues sabemos que está con agenda. No, estamos bien. Esto es para ustedes, me Bueno. extraña. No, le quiero preguntar por otra polémica que se ha instalado en estas horas, que tiene que ver con el tema números estadísticos de delitos. Se difundieron por parte del Ministerio del Interior el domingo los datos de delitos en los 8 meses de gestión y voces muy críticas, de hecho voces que estuvieron en la gestión anterior del Ministerio del Interior, hablan de maquillaje de cifras o de números que no se corresponden a la realidad. Como abogado del sindicato policial, pero sobre todo como un hombre que está metido en el tema de los delitos penales, ¿qué lectura hace esto que está pasando? Yo no entiendo nada. Yo cada vez que veo cosas, yo debería dejar de sorprenderme, pero me sigo sorprendiendo. Ustedes fíjense que el observatorio del ministerio, que es el que básicamente genera estas estadísticas siempre tan polémicas, está dirigido por la misma persona hace casi 10 años. ¿Tá? Persona puesta por el ministro Bonomi. Creo que Javier Donangelo es el director del observatorio. Ahí está la garantía científica de la producción de las cifras. Entra Larrañaga y mantiene a la misma persona que estaba antes. Entonces, si el ministerio actual mantiene la anterior, quiere decir que la manera de contabilizar es la misma, porque básicamente el criterio y la persona son las mismas. Y creo que si cualquier profesional, Donangelo o cualquiera, viese que las cifras que él pasa después son maquilladas, está en la obligación de hacer una referencia técnica ahí. Entonces, si la actual oposición, que hace 20 minutos era gobierno, cuestiona las cifras de ahora, pone en tela de duda todas sus propias cifras, ¿no? Me parece que es hasta peligroso hacer ese tipo de cuestionamiento de la calidad de las cifras. ¿La metodología no cambió? Que yo sepa, no, y el ministerio no anunció ningún cambio de metodología. Si me hubieran dicho, cambiamos a la persona que dirige esto y pusimos a alguien de confianza política nuestra al ministerio actual, bueno, puedo entender que puede haber otro reparo. Pero si mantiene la misma persona que fue la que seleccionó en toda su libertad el ministerio anterior y lo mantuvo durante los 10 años de trabajo de Bonomi, nunca tuvo un pero. Digo, parece raro que ahora le cuestionen la forma en que trabaja, ¿no? Ahora, lo que más me sorprende y me preocupa es que hay personas que parecen enojarse con la baja de los delitos. O sea, más allá de los enojos políticos y los líos que uno pueda tener, primero está la gente, que es la que padece, y sobre todo la gente de periferia, que es la que peor padece los delitos de propiedad y delitos de narcotráfico y temas de violencia. Digo, ahí es donde el cinturón en el que están apretados todos los días empieza a estar un poco más flojo. Uno no se puede enojar con que los delitos bajen solamente porque la gestión de uno no los pudo bajar. Parece un tanto feo, ¿me explico? Vamos a agradecerle mucho una vez más al doctor Andrés Ojeda, en este caso abogado, representando al sindicato de policías, por estos minutos en la mañana de Arriba Gente, tocando todos los temas de actualidad con respecto al accionar policial. Sí. Antes, importante, porque me quedó colgado, te pido disculpas. Sobre el tema PIT-CNT, que quedó un poco colgado. Si bien nosotros, yo no cumplo jerarquías políticas de ningún tipo en el sindicato, pero vale decir que el PIT-CNT se ha comunicado con el sindicato policial, hubo una reunión privada con las jerarquías del PIT-CNT, la relación sigue buena, y que los grupos que han pedido la expulsión son 7 en 40. O sea, evidentemente, digamos, eso sigue firme y la
La agremiación de policías en Uruguay ha sido un ejemplo a nivel latinoamericano y queremos que así se mantenga. Muchísimas gracias, doctor. Buena A ustedes. jornada. El doctor Andrés Ojeda en la mañana de Arriba Gente.